principio o al final? Ok. Ahora si no me regañan, pero la predicación del día de hoy se llama o copelas o cuello. Pues no, al final sabrán de qué les veamos. Y sabrán. Nada más vayan a reír, por favor. Se llama o copelas o cuello. Cuello. Copela o cuello. ¿Okay? Vamos a leer Génesis 17. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta ahí vamos a ver ahorita veremos más. Fíjate bien, siendo Abraham de 99 años, 13 años después del nacimiento de Ismael, ¿a los cuántos años tuvo Abraham a Ismael? 86. Abraham había sido favorecido de alguna manera con los consuelos de una comunión con Dios, es decir, Dios le estaba guiando, Dios le estaba mostrando, Dios lo estaba llevando hacia el lugar en que él quería que fuera Abraham. Dios le estaba diciendo tantas cosas a Abraham y lo estaba favoreciendo de una manera tan impresionante por las decisiones que Abraham había tomado, que bueno, 13 años después Abraham disfrutaba de esta comunión con Dios, pero todavía no había visto ninguna revelación especial en cuanto a la promesa de lo que Dios le había dicho que le iba a hacer en su vida. ¿Y cuál era esa promesa? Bueno, que le iba a dar una tierra grande. 2, que iba a ser padre de muchedumbres, de una nación grande. Pero ¿cómo comenzaría esto de la nación grande si no es primero con un hijo? Dios se muestra en estos versículos delante de Abraham como el Todopoderoso. Le dice: yo soy el Todopoderoso. En el hebreo, este concepto del Todopoderoso o Dios Todopoderoso se traduce como el Shaddai. ¿Han escuchado esta palabra? Anda por ahí dando vueltas por todos lados, dice que el Shaddai. Camisas y blusas y no sé qué más. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. ¿Okay? Eso significa el Shaddai. Y este concepto del Dios Todopoderoso no solamente se le muestra a Abraham en este punto, sino también se le muestra a Isaac, se le muestra a Jacob, y también se le muestra a Moisés de esta manera, diciéndole: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Ahora, si se acuerdan, hemos visto en diferentes ocasiones cómo Dios le dice con los que está hablando, cómo Dios se muestra a través de la Biblia, a través de diferentes nombres. ¿Okay? No quiere decir que no malentiendas que son diferentes nombres de un Dios, sino son diferentes formas de decirle. Por ejemplo, en Génesis 1, ¿cómo se muestra esa deidad? ¿Con qué nombre? ¿Se acuerdan? Elohim. ¿Se acuerdan? Génesis 1:1, Elohim. Otro es Adonai, el Señor. ¿Okay? Otro es Jehová. Yeshua, por ejemplo. Eso es con Cristo. Pero bueno, en este momento Dios se le muestra a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Y este concepto quiero que lo tengan en su mente, porque nos va a ayudar en todo lo demás.
Designado es el nombre para expresar el sentido del todo suficiente para las personas. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente en tu vida. Te he llegado a prometer muchas cosas, pero a partir de este momento yo soy el todo suficiente en tu vida. Y le dice en el versículo 1: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ok? Este tema lo vamos a agarrar más adelantito, lo vamos a dejar aquí. Anda delante de mí y sé perfecto. No se va a olvidar, ¿ok? ¿Qué pusimos aquí? Anda delante de mí y sé perfecto. Lo guardamos ahorita y vamos con otro. Vamos a buscar Génesis 28:3. Vamos a ver qué onda con este nombre del Dios Todopoderoso. Génesis 28:3 dice: y el Dios omnipotente, otra vez hay este concepto del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y el Dios omnipotente dice: te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Nuevamente aparece este concepto, el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente. Lo voy a buscar Mateo 19:26. Mateo 19:26. Mateo 19:26. Y dice así, Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Ok? Para los hombres muchas cosas nos pueden parecer imposibles. Por ejemplo, caminar encima del agua es algo imposible para nosotros. El parar una tormenta es imposible para nosotros. El que un vientre, después de 80 años de haber sido estéril y después de 50 años de haber perdido la menstruación, pueda dar a luz a un hijo y pueda concebir, para nosotros es imposible. Pero dice Jesús: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Vamos hilando el concepto del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Vamos ahora a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y dice, ¿lo tienes? Y dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros, en ti y en mí. ¿Ok? Dice: aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más grandes de lo que tú piensas y tú y yo creemos, mediante el poder que actúa en nosotros. Es decir, no está ajeno de nosotros, no está fuera de nosotros, no lo desconocemos, tú y yo lo llegamos a conocer. Luego vete a buscar Filipenses 4:3, ya te lo sabes: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresémonos a Abraham. Dios le estaba diciendo: voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti algo excepcional, Abraham. ¿Tú lo crees? Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Pero no había pasado mucho tiempo cuando Abraham mete las patas y tiene un hijo que se llama Ismael. Y después de 13 años de tener a ese hijo, sigue diciendo: Señor, sí creo, pero ¿dónde está? Y Dios, en los versículos posteriores, le empieza a hablar de una manera impresionante a Abraham y le dice: aquí estoy, aquí voy a estar y te voy a bendecir. Ahora, quiero que entendamos este concepto del Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso. Desde Abraham, Dios le estaba diciendo, desde Génesis, Dios le estaba diciendo a Abraham que él podía hacer todo lo que la gente piensa que no se puede hacer o que no puede pasar. ¿Cuántas cosas piensas tú que no pueden pasar en tu vida? Hay mucha gente que dice: es que no puedo quitar esto, es que aquello no lo puedo quitármelo, es que sigo siendo alcohólico pero no me lo puedo quitar, es que sigo dependiente de esta persona, no me la puedo quitar, es que no puedo dejar de hacer, es que no puedo. Sin embargo, el día de hoy quiero que escuches esta palabra:
El Shaddai, el Dios Todopoderoso, te dice hoy, a ti, a tu corazón, habla a tu corazón, te dice, yo puedo hacerlo. ¿Lo crees? Ahí está. Pero el asunto es, ¿lo crees? Y lo pones por efectivo en tu vida. Eso ya depende de ti. Yo no puedo agarrarte a bibliazos y hacerte entender que Dios todo lo puede en tu vida y que tú lo puedes hacer en tu vida. Filipenses 4:13, porque te fortalece. Yo no te puedo fortalecer a bibliazos, pero sí te puedo decir que esta es palabra de Dios para ti. Y cuando tú piensas que las cosas no son, Dios las hace y las hace ciertas, y aún más de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Así lo dice Efesios, aún más de lo que pensamos, aquel que es todopoderoso según el poder que actúa en nosotros. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta de ese poder que está actuando dentro de nosotros. Vemos a mucha gente que pasa y gente que pasa en congresos y en cruzadas y en muchas partes, y que cuenta acerca de sus testimonios, y que cuenta acerca de sus milagros en su vida, y que ya estaba yo muerto pero Dios me levantó, y que ya estaba yo todo perdido y me metí a la cárcel pero Dios me liberó, y que no entiendo cómo pasó pero Dios me dio. Y a lo mejor tú y yo nos hemos llegado a cansar de escuchar todos esos testimonios, esos milagros de gente que pasa, y tú dices, yo quiero eso. ¿Alguna vez tú has pensado eso? Y le has dicho a Dios, yo quiero eso, Dios. Yo quiero algo así. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no lo tengo en mi vida? ¿Por qué sigo después de 20 años orando por lo mismo y aún no puedo ver nada evidente de lo que tú me dijiste que puedo hacer? Yo quiero eso en mi vida. Bueno, el Dios Todopoderoso lo puede hacer, pero acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no va a bajar y lo va a hacer por ti. Dios no va a bajar y te va a agarrar del pelo y te va a decir, mira, vamos para allá, porque eso va a ser bueno para ti, porque te voy a llevar a algo mucho mejor. Dios solamente te dice, por este camino te va a ir mejor. Tú decides. Deuteronomio 28, tú decides para dónde irte. Si es por el bien, te va a ir de esta manera. Si es por el mal, te va a ir de esta otra manera. Tú y yo decidimos. Dios sigue siendo un caballero para ti y para mí, y nos sigue esperando hasta el día en que nosotros decidamos hacer evidente el Dios Todopoderoso en nuestras vidas. De ti depende. Podemos decir podemos ver en internet testimonios de que Dios sanó de cáncer, de que Dios sanó de aquello, de que Dios quitó aquello, pero ¿cuándo lo podemos ver aquí en tu vida? ¿Cuándo lo podemos ver aquí en la iglesia? ¿Cuándo lo podemos ver entre nosotros? ¿Cuándo uno de ustedes se puede parar y puede decir, yo quiero dar el testimonio de que Dios hizo esto en mi vida, porque yo creí un día que el Shaddai, el Dios Todopoderoso, me iba a curar o iba a quitar eso de mi vida? ¿Lo puedes decir? A lo mejor dices, sí, pero ¿lo haces? Ahí está la diferencia. Ahora, Abraham, después en el versículo 2, ¿qué fue lo que hace Abraham ante Dios? Dice, pero el versículo 3 dice, Abraham entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, ¿ok? Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Fíjate bien. Abraham cayó sobre su rostro, y el caer sobre su rostro es una actitud de profunda reverencia asumida por el pueblo oriental o por las naciones orientales. Es una expresión de humildad consciente. Es una expresión de humildad consciente. Lo que tú quieres hacer, así lo haces de esa manera. No hay nadie no pierdes el conocimiento y dices, aquí está, ay, soy tú. No, yo lo hago en mi propio conocimiento, en mi propio deseo, y decido el día de hoy humillarme delante de Dios. Así lo hizo Abraham. Ahora, ¿cuál fue esa actitud? Déjame explicarte muy rápidamente acerca de esa actitud de esos pueblos orientales. Cuando llegaba un enemigo, cuando llegaba una persona delante de un hombre, en aquel entonces, bueno, no traíamos celulares al cinto. Lo que traían los hombres eran espadas. A lo mínimo traían un cuchillo, porque había ladrones, porque no había PGR y no había ministeriales en aquel entonces para defendernos.
con la actitud de servir. No había en aquel entonces. Entonces mucha gente se hacía justicia por su propia mano. Y si alguien venía contigo y tú no lo conocías, ¿qué crees que era lo primero que hacías? Bueno, igual no le sacabas, pero hacías esto. Yo haría eso. Vienes que viene un fulano delante de ti, y está tu esposa y tus hijos y tus camellos y todo lo demás, y viene un fulano en contra de ti y trae la cara mal encarada porque no lo dejaron dormir y no le dieron de comer y viene delante de ti y te viene y te saluda y no lo conoces. ¿Qué crees que es la primera reacción? Yo haría eso. O sea, viene el cuate y me dice, oye, fulano. Digo, ¿qué pasó? Lo agarro. O si no le nada, lo agarro. Y en el momento en que ese fulano quiere hacer algo en contra de mí, en contra de mi familia, yo estoy preparado para lo que va a pasar. Ahora, fíjate bien, esa es una actitud. La otra actitud de postrarse en tierra era la siguiente. Si yo me inclinaba delante de ese fulano y ponía mi rodilla en el piso para saludarle, mi rodilla o mis dos rodillas en el piso, yo no podía ver qué era lo que ese fulano podía hacer en contra de mí. Pero si yo tomo una actitud como Abraham de poner mis rodillas y mis manos en tierra y mi frente en tierra, el fulano puede hacer conmigo lo que quiera. Aún cuando yo lo saludo de esta manera y hago reverencia delante de él, yo todavía puedo reaccionar cuando él saque su espada en contra de mí. Pero si yo pongo mi frente en la tierra, ¿qué oportunidad tengo de defenderme? Es decir, te entrego mi vida. Mi vida está en tus manos, porque he decidido que mis manos están así y mi frente está en contra de la tierra, y lo que tú quieras hacer conmigo, eso harás. Mucha gente seguramente perdió la vida así. Mucha gente ganó honor así también. Ahora, fíjate bien, me llama mucho la atención este versículo cuando dice, y Abraham se postró sobre su rostro, y la segunda parte es, Dios te habló. ¿Cuántas veces te has postrado en tu vida delante de Dios para que Dios te hable? Porque muchas veces podemos estar pensando en que Dios no nos habla, que Dios no nos quiere, en que Dios no quiere hablar con nosotros, pero ¿cuántas veces has postrado tu vida delante de Él? Y no te digo que estemos todos delante de Él así, en el piso, no. El asunto es aquí adentro. ¿Cuántas veces te has postrado en tu corazón y en tu vida y has permitido que Dios haga conforme a lo que Él quiere? ¿O cuántas veces has hecho tu vida una voluntad permisiva de Dios? Es decir, ¿cuántas veces has hecho tu sagrada y santa voluntad? Que de sagrado y santo no tiene nada. ¿Cuántas veces lo has hecho? Será tu nombre Abraham, le dijo Dios. En los países orientales, un cambio de nombre es el anuncio de alguna circunstancia nueva en la historia, en el rango o en la religión de un individuo que lo lleva. El cambio de nombre en aquel entonces se hace de varias maneras, sustituyendo el antiguo nombre con un nuevo nombre, combinando los dos nombres o introduciendo o quitando letras al anterior nombre. Así se hace. Dios siempre, a ti y a mí, nos da un nuevo nombre. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios es muy importante el nombre, porque su nombre lo es todo. ¿Cómo se mostraba Dios ante los patriarcas? Yo soy el Shaddai, les daba un nombre. Yo soy Elohim, les daba un nombre. Yo soy Adonai, tu Señor, les daba un nombre. Vamos a buscar Isaías 62. Isaías 62. Fíjate bien lo siguiente. 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo
que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Voy a buscar ahora Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Dice que Dios nos dará un nombre. Y luego Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Ok? Regrésate a Isaías 56. Es para que le saquen provecho su Biblia. Isaías 56. 56:5 dice: y yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Abraham ahora es como una persona ante Dios, una nueva persona ante Dios, y así le cambia el nombre para simbolizar la paternidad sobre una multitud de pueblos. Abraham sin H intermedia significa padre elevado. Abraham o Abraham con H intermedia significa padre de muchedumbres o padre de una multitud. Y Dios le estaba confirmando a Abraham que lo iba a ser padre de una multitud, de muchos pueblos. Y se establece un pacto eterno entre Dios y el patriarca, y también con su descendencia. Le dijo: mira, yo voy a hacer de ti una nación grande, y al día de hoy engrandezco tu nombre. Le puso una H más, lo engrandeció. Le puso una H, y el significado fue padre de muchedumbres. Entonces, fíjate bien, ¿por qué el nombre es tan importante para Dios? Vimos en Isaías 62, en Apocalipsis 2 y en Isaías 56 que habla acerca de un nombre nuevo, algo que tú solamente conocemos. Isaías 62 dice que ese nombre es un nombre nuevo, un nombre precioso. Ahora, dice que es un nombre más grande que el de hijos e hijas. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante el nombre para Dios? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de cómo se llamaba Israel antes de llamarse Israel? Se llamaba Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? El tramposo, el engañador. ¿Okay? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba Pedro antes de ser Pedro? Se llamaba... Por eso, ¿cómo se llamaba? ¿Sí se acuerdan o no? Se llamaba Simón. ¿Ok? Se llamaba Simón. ¿Y qué significaba Simón? ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Digo, ¿por qué es tan importante su nombre? Que Dios cambia el nombre. También Dios le cambió el nombre a su esposa Sarai, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el nombre? Porque el nombre mismo de Dios es poder y autoridad. ¿Cuál es el significado del nombre Yahweh o Jehová en nuestro idioma? ¿Cuál es el significado? Dios se lo dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Allí en la zarza ardiendo: yo soy el que soy, el que perduro por mí mismo y por deseo de seguir adelante. Nadie fuera de mí lo es. Yo soy el que soy. Luego, ¿qué sigue? O cómo Dios se muestra a los hombres por medio de Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Se acuerdan? Nombre. ¿Qué significa Jesús? De Jehová es la salvación, o Jehová salva. Entonces, fíjate bien, ¿qué significa Cristo? El Mesías, el Redentor. Fíjate bien, vamos a hilar, porque Jesús significa Jehová salva. Vamos a unir todos los nombres. Yo soy el que perduro por mí mismo. El día de hoy doy salvación a todo el mundo mediante el Mesías, por el poder que es mi nombre.
y porque no existe otro nombre en quien jurar más alto que mi mismo nombre. Es decir, el Dios Todopoderoso ha tomado tu vida. ¿Qué más quieres? ¿No te han dicho alguna vez? Sí, ¿de parte de quién? ¿No te han dicho? Oye, que ven, que no sé qué, ¿de parte de quién vienes? Pues de parte de doña señora, que no sé qué, pásale. O de parte de fulano tal, pásale. O vengo recomendado de no sé quién, pásale. Pero tú y yo tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo en nuestra vida. Ahora, es importante el nombre de Cristo en nuestra vida y el nombre de Dios en nuestra vida, porque es en el cual tú y yo ponemos nuestras fuerzas. Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿ok? Y después de llamarse Padre elevado, le llama Padre de una multitud. Ahora, vamos a seguir leyendo, vamos otra vez a Génesis. Génesis 17:9 dice: ya Dios estableció su pacto, le dijo que él iba a hacer con él y todo lo demás. Y luego dice que en el 7 estableceré mi pacto y todo lo demás. Del 8 y luego 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Okay? Antes de platicarte acerca de la circuncisión y platicarte acerca del pacto y todo lo demás, déjame decirte algo. 2 palabritas en hebreo. La primera palabra es berit. Y berit se traduce en un sentido cortante, corta. ¿Se acuerdan ustedes cómo hizo Dios el pacto con Abraham cuando los animales? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que le pidió animales y los cortó justamente a la mitad? Y después Abraham vio como una antorcha, como fuego pasaba en medio de los animales. ¿Se acuerdan de eso? Ok. La palabra berit significa cortar, como pasar en medio de un pedazo de carne. Esa es berit. Y hay otra palabra que les quiero también decir el día de hoy, la palabra mul en hebreo. Y esta palabra significa recortar, acortar, y subrayo la siguiente: destruir. ¿Ok? Significa eso, esa palabra mul. Y adivina cuáles son esas palabras. Berit es pacto. Y adivina cuál es la otra. Mol, circuncisión. Habiendo dicho esto, seguimos con lo demás. La señal del pacto de Dios con Abraham sería la circuncisión, es decir, el recorte del prepucio del hombre. Cuando los hombres nacemos chiquitos, bonitos, gorditos, rosaditos, aún nos dejan en el sol, ¿verdad? Pero todos nacemos bonitos, arrugaditos, y todos decimos: ay, qué bonito chamaquito. Cuando nacemos todos, los hombres, en nuestro miembro viril tenemos un excedente de piel, y ese piel recubre una parte de este miembro del pene que se llama el glande. ¿Okay? Y esa parte tenía que ser descubierta en los hombres. En aquel entonces se le llama circuncisión. Y la palabra circundar es porque hay que hacer una rueda. Es decir, hay que cortar con una ruedita hacia alrededor. Y ese cuerito o esa carne es retirada. En la actualidad se utiliza esta operación
para solamente los hombres que nacen y que tienen problemas en su miembro. O en algunas ocasiones, en otras culturas se hace por higiene. Pero Dios les dijo que hicieran eso como señal del pacto que Dios iba a establecer por ellos. Y dicen los hombres, ay. Bueno, fíjate bien. Dios estableció esa señal como un pacto entre Abraham y él. Y esta señal, al igual que la señal con Noé, ¿cuál era la señal con Noé? ¿Cuál era la señal con Noé? El arco iris, ¿okay? Al igual que esa señal del arco iris con Noé, indicaría, esta señal, la circuncisión indicaría que Dios avala y firma respaldando sus palabras o la promesa que le había dicho a Abraham. Si Abraham y sus descendientes habían de observar el rito de esa circuncisión, Dios sería fiel a su palabra de darles la tierra de Canaán y de bendecir su posteridad, es decir, su descendencia. Quiero hacer una observación en cuanto a esto. Y la observación es la siguiente. Los últimos versículos que acabamos de leer decían que había que circuncidar el miembro viril de todo hombre de la casa de Abraham, ¿cierto? De todos. Hombres nacidos en su casa y hombres comprados por precio también. Los tenían que circuncidar a todos los hombres. Y aquel hombre que no fuera circuncidado, aquel hombre que dijera, no, yo no, aquel hombre que dijera, a mí no, ¿qué era lo que le hacían? Dice, ese hombre que no es circuncidado será cortado del pueblo. Lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Dice, y aquel que no haya sido circuncidado será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ok? Hay una palabra muy semejante, o no semejante, igual en el libro de Éxodo. Cuando Dios establece la ley mosaica al pueblo de Israel, y cuando Dios le dice, mira, aquella persona que cumpla mis mandamientos, adelante, que siga adelante, no hay problema. Pero aquella que no lo siga y aquella que peque, ¿se acuerdan cuál era la palabra que Dios usaba en aquel entonces? Morirá. Aquella persona que no haga caso, aquella persona que se vaya en pos de otros ídolos, aquella persona que se ayuntare con varón o varón con varón, será cortada, será muerta, será expulsada del campamento. Esa es la palabra que usaba: cortar, destruir, matar. ¿Ok? Ahora fíjate bien. ¿Por qué Dios se le ocurrió hacer esta señal en los hombres, en el pueblo de Israel? Y vamos a decir, ¿sabe? Hay algo muy especial. Y quiero que pongas atención en esto, porque el asunto es que es muy especial. La razón de la elección de este mandato, de la circuncisión, se basa en la promesa de bendición a la descendencia. A través de lo que Abraham iba a hacer, de creer en Dios, Dios iba a bendecir a su descendencia. Hasta ahí estamos bien. Iba a bendecir a su descendencia. Y por eso se santifica y por eso se consagra el órgano transmisión de la vida. Porque a través de consagrar ese miembro que transmite la vida, que da vida, con razón al día del Padre, día de hoy, Dios iba a preservar esa bendición a su descendencia de Abraham. Y lo escoge de esta manera. Entonces, recordamos esas dos palabras. La primera palabra para pacto era la palabra, ¿cuál? ¿Se acuerdan? Berit. ¿Y significa qué? Cortar. Pero exactamente significa cortar carne. ¿Okay? Y luego la palabra mul significa, ¿cuál es que subrayaba? Destruir. Ahora, fíjate bien, qué preciosa es la palabra de Dios. Porque para ti y a mí no nos excluimos de ninguna parte de la palabra de Dios. Vete a buscar Colosenses 2, por favor. No somos excluidos, a todos nos toma en cuenta Dios. Y ahorita vas a ver por qué nos toma en cuenta Dios a cada uno de nosotros. Colosenses 2. Fíjate bien, en aquel entonces
pueblo de Israel, bueno, no al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham, que circuncidara los prepucios de los hombres. Y eso significaba que los hombres y su familia eran parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham. ¿Ok? ¿Cómo miras aquí? ¿Ok? ¿Cuál es la forma en que tú y yo sabemos que somos parte de las promesas de Dios en la actualidad? Porque habemos hombres, pero también habemos mujeres. Podemos circuncidar a los hombres, si Dios me lo manda, hay que circuncidar a los hombres. Pero ¿cómo lo hacemos con las mujeres? ¿Ok? Fíjate bien, una parte, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que la circuncisión en aquel entonces para todo el pueblo de Israel y todos los judíos al octavo día que les hacían, era más o menos lo que tú y yo hacemos con el bautismo. Todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos que hemos sido pasados por agua, todos nosotros, acuérdense que una de las cosas que le dice el bautismo es que dejamos toda nuestra vieja naturaleza abajo, y es como si Dios limpiara nuestra vida y regresamos o llegamos a una vida nueva, una vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjate, esto va mucho más allá. El pacto que Dios establece con nosotros va mucho más allá de lo que es el bautismo. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita la plenitud de la deidad? En Cristo, ¿ok? Y vosotros, es decir, habita el Shaddai, la plenitud de la deidad, el Todopoderoso. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús viene y muere por ti y por mí en la cruz, y aun cuando resucita, la plenitud de la deidad, del Shaddai, del Todopoderoso, de aquel que hace las cosas imposibles, las hace posibles, empieza a obrar en la vida de Cristo. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo y decimos: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, esa deidad se transmite a través de Cristo hacia ti. Y toda aquella cosa que tú dices no es posible, Dios, Cristo, la hace posible en ti, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, Dios a través de Cristo, el Padre, el Shaddai a través de Cristo en nuestra vida, hace que las cosas sean posibles. ¿Ok? Ahora, esa promesa del que vive, el que reina, el Todopoderoso está en nosotros, no por una circuncisión hecha por mano de hombre. Porque fíjate, Pablo está hablando no solamente de este libro, sino en libros anteriores, y sobre todo en el libro de Romanos, y les decía a muchos de los judíos, los cuales empezaban a creer en Cristo, les empezaba a decir: es que ustedes están circuncidados, sí, porque vienen del linaje de Abraham, pero hay gentiles, hay personas que no conocen o no conocían de Dios, y a poco nada más porque les dices: es que necesitas ser circuncidado, ya son parte del pueblo de Dios. Yo te digo lo siguiente, y te pongo a pensar en lo siguiente: solamente porque los judíos están circuncidados
¿Van a dejar de hacer lo que están las maldades que pueden hacer ellos en su vida? No lo creo. Solamente porque tú y yo estemos bautizados, ¿vamos a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo en nuestra vida? No lo creo. ¿Cuál es la única forma de dejar de hacer la maldad en nuestra vida, la cual nos ha alejado durante mucho tiempo de Dios? Que la circuncisión de Cristo, no hecha por mano de hombres, se haga efectiva aquí adentro. Porque Él clavó toda el acta de decretos que era en nuestra contra y la clavó en la cruz y nos hizo aceptos delante de Dios. Pero eso es solamente a través de Cristo. A través de ninguna otra persona podemos agarrar eso. A través de nadie, ni cómo se llame, no importa el nombre como se llme, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. No importa, no es Mahoma, no es Confucio, no es. Es a través de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Ahora vete a buscar Efesios 4. Efesios 4:22 dice. Efesios 4:22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más que el de la libre por la promesa. Perdón, estoy leyendo Gálatas. Me emocioné porque decía de Abraham y de Ismael, pero no era eso. Discúlpeme. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Hasta ahí. ¿Tú sabías que con tu boca y mi boca podemos bendecir o maldecir? Y fíjate bien lo siguiente: no estoy hablando de groserías, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú puedes llegar a maldecir, y esta maledicencia muchas veces la seguimos ejerciendo como hijos de Dios todos los días. Promulgas maldición en contra de tus hijos, promulgas maldición en contra de tu esposo, de tu esposa, promulgas maldición en contra de cualquier persona que anda en la calle, y no es necesario que digas groserías. ¿Okay? Tú y yo fuimos sellados con algo bien especial. ¿Y qué fue eso? El Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, circuncida nuestro corazón y nos sella con el Espíritu Santo. Ahora, vete a buscar ahora Mateo 3. Mateo 3, ya casi vamos a terminar. Mateo 3, aguántame un poquito. Mateo 3. En Mateo 3 vamos a leer que Juan el Bautista está hablando a la nación de Israel, está diciendo que se arrepientan y todo lo demás. ¿Okay? Mateo 3, versículo 5. Dice, ¿lo tienen todos? Dice: y salía a él, o sea, Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea, o sea, un intipuchán de gente, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Había mucha gente allí. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre.
¿Saben qué significaba tener a Abraham por padre? Estoy circuncidado, no me pasa nada. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pon atención a estos versículos. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjate bien algo. Espíritu Santo y fuego. No le está hablando a un pueblo extraño, Juan el Bautista. Le está hablando al pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y Dios dice, Juan el Bautista dice que tú y yo seremos bautizados por causa de Cristo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. El fuego purifica, el fuego quema y el fuego vuelve a quemar. Quema el fuego. Ahora, déjame decirte lo siguiente. ¿Qué era lo que pasaba con aquellos hombres los cuales decidían no circuncidarse? Los cuales tenían miedo a la tijera y decían, yo no. ¿Qué era lo que pasaba? Los cortaban del pueblo. En otra palabra, morían. Porque no podían tener la promesa de Dios. Porque decidían no tener la promesa de Dios. ¿Ok? ¿Cuándo bien está ahí? Fíjate bien. Efesios 4 nos habla acerca de la nueva vida en Cristo. Tú y yo, el día de hoy, no tenemos excusa alguna de que no puedo. ¿Se acuerdan de que hemos estado hablando de esto desde Sara? Desde la genealogía. Tú y yo no tenemos excusa de que no puedo. Tú y yo no tenemos excusa de que no se puede, de que no podemos. Es que mis papás eran así, es que entonces yo soy así. Es que mis papás hablaban así, entonces ellos me criaron así. Es que ellos pensaban de esta manera, entonces yo soy así. No tenemos tú y yo excusa. El alma que peca, esa muere. Es tu propia responsabilidad, tu vida. No le eches la culpa como Agar, que era víctima de las circunstancias. Es que la patrona me dijo, es que el patrón, pues bueno, y es que no sé qué. No le eches la culpa a todos los demás. Eres tú en tu vida, eres responsable de tu propia vida. Ahora, tú y yo, los que estamos aquí, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y a través de Cristo, el Shaddai hace que las cosas pasen en nuestra vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Somos sellados con el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Pero adivina qué. Seguimos pecando. Y en muchas ocasiones seguimos tomando por inmunda la sangre de Cristo en nuestra vida, haciendo las cosas que antes hacíamos, diciendo no se puede, no puedo, no quiero, o no puedes o no quieres. Yo le voy por la segunda, no quieres. Entonces entiende lo siguiente. ¿Tú crees que la circuncisión duele o dolía? Yo creo que sí duele. Ahorita tenemos anestesia, pero antes no había. Decían, mira, agárrate un trapito y muérdelo. ¿Quieres ser circuncidado? ¿Quieres formar parte de la promesa que Dios me dio? Decía Abraham. Y le dijo, pues si quiero, pues muérdele al trapito. ¿Crees que duela? Sí, es una parte. Si nos ponemos una espina en el dedo y andamos con una espina, con una cortadita, nos andamos ahí desmayando a veces. Que no será con la circuncisión. Y sin anestesia. De que duele, duele. ¿Ok? Ahora, Dios te dice el día de hoy, si tú no cortas la carne que hay en tu vida, si tú no decides cortar esa carne que hay en tu vida, que te hace pecar y la cual te lleva a que no seas de la promesa de Dios, tú decides. O cortas, destruyes, o cortas, o te cortan. Es que Dios ya no me habla, es que Dios ya no me quiere, es que Dios me... O cortas
O decides hacer las cosas, o no te estés quejando el día de mañana de que Dios no hace, de que Dios no te escucha, de que Dios no hace nada contigo, de que Dios no se muestra contigo, de que tú estás esperando un milagro 20 años en tu vida y todavía no lo puedes ver porque no has cortado con eso que pudiste ser cortado. Y no es palabra nueva el día de hoy. Esta palabra la has escuchado desde hace mucho tiempo. Corta con lo que tengas que cortar. O cortas o te cortan. ¿Qué decía con el Bautista? Porque el hacha está puesta. Está puesta en el árbol. Y si el árbol no da fruto, será cortado y echado al fuego. El fuego quema. Y cuando quema, duele. ¿Alguna vez te has quemado? Duele mucho. ¿Ok? Pero también purifica. Si quieres el Espíritu Santo trae fuego también. Necesitamos agarrar esa responsabilidad. Queremos los dones y queremos los milagritos y queremos las cosas y queremos el don de lenguas y queremos un discernimiento y queremos bla, 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 bla. Pero cuando viene el fuego, no lo quieres, dices, él está duro. Toma la responsabilidad. Ahora, qué bueno que es Día del Padre, porque entonces le puedo hablar directamente a los hombres cara a cara y le digo, hombre, o cortas o te cortan. O cortas voluntariamente con esa cosa que traes ahí colgando y que te hace pecar, o te van a cortar a ti. O cortas o te cortan. O destruyes, ¿cuál era la palabra? Destruir. O destruyes lo que no es de Dios, o tu muerte será sobre ti, porque serás cortado. ¿Y cuál es la muerte? Puedes estar muerto en vida, porque caminas y no pasa nada contigo, y te dices cristiano y no pasa nada contigo, porque te bautizaste y no pasa nada contigo, y sigues igual, y sigues maldiciendo, y sigues diciendo cosas, y sigues haciendo cosas que los demás no sabemos, pero Dios sí sabe, y tú también sabes. Hebreos 4:13, porque todas las cosas son descubiertas ante aquel que nos hizo, el Todopoderoso. Y tú piensas que nadie te ve, pero o le cortas ya hoy, o te van a cortar. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pienses, como decía Juan a los fariseos, nada más porque son descendientes de Abraham, Dios no los va a cortar. No pienses, así como el pueblo de Israel, nomás porque somos el pueblo elegido, santo y bendecido, nación santa, real sacerdocio, Dios no te va a cortar. Es decir, es más, Dios le tiene más afiladita, fíjate. O das frutos de arrepentimiento o te cortan. O cooperas. Ahora entiende por qué se llama así. ¿Cuál fue el rollo que pusimos aquí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál era? Anda pues delante de mí y sé perfecto. Dios sabe que tú y yo seguimos careciendo de voluntad, y Dios sabe que muchas cosas han sido difíciles para ti y para mí. Yo no niego que muchas cosas duelen. Yo no niego que muchas cosas son bien difíciles. Yo no niego que es que tú hablas muy padre y todo lo demás y dices así como si ya se fuera a pasar de mañana. Yo sé que duele, porque a mí me ha dolido muchas cosas que Dios me ha dicho, deja de hacer esto. Y me duele y digo, Señor, ¿pero por qué? Mándaselo a qué. ¿Y por qué? ¿Qué está más feo? Duele. Pero tú decides, o voluntario, o te llevan a la fuerza. Si tú te metes voluntariamente al fuego, Dios va a hacer de ti una fe especial, grande y reluciente. Pero si Dios te lleva a la fuerza al fuego, ¿sabes qué es? El infierno. Tú decides, o cortas o te cortan, o cooperas, cuello, o te